presentar su libro en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahora después vamos a hablar al finalizar sobre este libro y dónde va a ser y el horario, que es a las 19 horas, y el libro se llama, me encanta el nombre del libro, A Contramano, una biografía dialogada, y me parece excelente la forma que fue pensado este libro en torno a un diálogo, ¿no? Porque es mucho más rico que alguien que escriba sobre, sino un diálogo. Así que bueno, a ver, Atilio, ¿cuál es nuestro... Primero hablemos de la coyuntura política que Bueno, nos tocó vivir y después nos metemos en el discurso, pero el discurso está anudado a una coyuntura política que estamos sufriendo los argentinos. bueno, mirá, a ver, una coyuntura caracterizada por varios aspectos, ¿no es cierto? En primer lugar, un gobierno que ya prácticamente no gobierna. El presidente Alberto Fernández ha quedado muy, muy menoscabado, muy reducido en su capacidad de intervención en la vida pública argentina. No puede ser candidato, no va a ser candidato, sus poderes efectivos están recortados. Es una de las figuras con mayor nivel de rechazo y de desaprobación de la política argentina, no una, sino la mayor. Ujú. ¿Verdad? Tiene casi 73% de rechazo, es una ¿60 o monstruosidad. 70? ¿60 o 70? Igual es más. 73, 73, igual es un montón. 73, sí, 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 realmente es un porcentaje de rechazo muy grande, muy, muy grande. Este, y en ese contexto, bueno, tenemos al mismo tiempo un proceso de desorganización del Frente de Todos. En realidad, más que desorganización, la constatación de que el Frente de Todos nunca logró conformarse como una coalición de gobierno. Ujú, Fue una coalición electoral con un objetivo supremo, que era evitar la reelección de Mauricio Macri como presidente, lo cual ujú, era un objetivo loable y por suerte se consiguió, pero había que dar un salto de cualidad en lo que hace a la organización, ujú, cosa de poder convertirse esa coalición electoral en una coalición de gobierno. Y en eso ujú, fracasó absolutamente. ujú. Desgraciadamente, no hubo manera, ¿verdad? Y ahora estamos, bueno, pagando un poco las consecuencias de esa gravísima situación que nos coloca ante un escenario electoral sumamente amenazante, y que, bueno, vamos a ver si es posible de revertir y lograr, por algo que sería muy laborioso y te diría casi una labor ciclopia, hacer prevalecer algún candidato del campo nacional popular y del progresismo, prevalecer, decía, en las elecciones ya de octubre de este año. Lo veo muy, muy, muy difícil, pero bueno, no hay que perder las esperanzas, hay que pelear hasta el último momento, pero la coyuntura es esa, con una pelea claramente a tres bandas. Una pelea a Mm. tres bandas quiere decir que no solamente se va a enfrentar lo que podría ser la refundación del frente de Todos, y Ujú. subrayo eso de refundacionar al Frente de Todos, ¿verdad? Sobre nuevas bases, nuevos criterios, sino que va a tener que enfrentarse a un Juntos por el Cambio, y a la figura emergente en rapidísimo ascenso en la política argentina, que es Javier Milei, El que Javier tiene, Milei, la no digamos, política. Javier Milei y es la la no no política, ¿no? política o la protesta irada, la protesta así desaforada, que representa muy bien el estado de ánimo de una parte muy importante de la sociedad argentina, que está harta de las medias tintas, está harta de las palabras suaves, eh, de las caritas bonitas, de Ah, hablar de mi te amigo estás refiriendo a presidente. alguien porque la presidenta habló de caritas feas, que algunos Claro, bueno, empresarios hay que ponerle caritas feas, no yo empresarios. creo que si hay algo que a Alberto no le gusta, es poner una cara fea. Ujú. Perdón.
Y lo que pasa es que él se enfrenta con enemigos, no con adversarios, y a los enemigos los trató realmente como si fueran amigos, ¿verdad? A ver, yo creo que, por ejemplo, eh, Larreta, Ujú. ¿no es cierto? No era, Horacio no era, Larreta no era un candidato nacional. Sin embargo, en la pandemia, en innumerables mesas redondas, comunicados, paneles, etcétera, Sí, cadenas figuraba a la nacionales, derecha de... figuraba a la derecha y a Axel Kicillof a la izquierda, convirtió a una figura local, a una figura porteña, en una figura nacional. Y bueno, y esos son errores que se pagan muy fuertemente, ¿te das cuenta? Ujú. Entonces, estamos ante una situación límite. Cristina claramente no va a ser candidata, lo viene diciendo hace mucho tiempo, a pesar de que la gente nunca creyó en eso, pero bueno, la realidad es que ella no tiene intenciones en ser candidata. Y quienes podrían estar en lugar de ella, bueno, son dirigentes que no gozan, ¿verdad?, de un apoyo muy grande Mm. en las encuestas, aunque bueno, por supuesto todavía es prematuro, pero cuando se hace una cosa especulativa sobre decir, bueno, cuál es la posibilidad de que se vote, ¿verdad?, a un candidato del kirchnerismo, y la probabilidad es menor a la que existe de que se vote a un candidato, por ejemplo, como Milei. Ujú. Eh, ¿Verdad? Salvo si Cristina fuera candidata, pero Cristina no va a ser candidata, por lo menos es lo que hasta ahora sabemos, lo que ella ha Desde diciembre está ratificado. diciendo y confirmando que no va a ser Sí, candidata. pero bueno, hay mucha gente dentro de ese espacio que cree que a último momento, ante la inminencia de un naufragio, ella puede revisar su posición, ¿verdad? Y lanzarse a pelear, a disputar la presidencia. Pero, digamos, aún así sería muy, muy difícil para ella, por más que, bueno, por supuesto, en este espacio es la candidata que recoge La la mayor cantidad de adhesión más votos. importante, Adhesión. claro. Mm. No, porque, a ver, hablemos de algo desde el punto de vista político, que son los tiempos. Yo creo que, bueno, yo soy medio pesimista. Hay tiempos políticos que hay que respetar. No se arma un cuadro político en 4 meses, o en 6, o un dirigente. Tiene que tener una base anterior, un, una- un territorio anterior, una calle anterior, y además, no sé, te querías preguntar algo, ¿no? Por lo poco que yo sé, las veces que he ido a Cuba. En Cuba se analiza y se estructura y se trabaja políticamente, ya no diría de un año a año, sino cada 3 años, cada 5 años. Julio De Vido, que lo tuve en mi programa, también hablaba de planificaciones trianuales cada 3 años. Perón también tenía planificaciones cada 3 años. Me parece que cada 3 años, no, estoy por ahí equivocándome, pero seguramente no era año a año, ni segundo a segundo, ni minuto a minuto, ni mes a mes. Ya están las pasos, faltan 25 días, me parece. Tiene que haber un candidato para que la gente lo pueda incluso hasta militar. Claro. O sea, no se arman, no sé qué opinas vos, pero se arman o se organizan, puede haber una organización de acá 25 días o un cuadro político formado de acá 25 días. No, un cuadro político no, digamos, podés crear un candidato, o sea que después probablemente habrá que ver si se convierte o si es efectivamente un cuadro político. El papel de Cristina va a ser absolutamente fundamental en esto, Ujú. ¿verdad? Los candidatos que suenan son Sergio Massa, Daniel Scioli, Agustín Rossi, Guado de Pedro. En general, hay un problema bastante serio con ellos, es que hay un nivel de desconocimiento, en algunos casos muy grande, ¿verdad? Que Ujú. plantea así interrogantes muy, muy graves, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, eh, el personaje que tiene una imagen mejor en una serie de encuestas es Javier Milei.
por encima de Patricia Bullrich, de Rodríguez Larreta, bueno, en el terreno de la oposición, ¿no es Ujú, cierto? Y en el caso del oficialismo, la imagen esa positiva de Milei, sumando a aquellos que lo ven como una imagen positiva, muy positiva o regular positiva, es superior a la de cualquier candidato del oficialismo, lo mm, cual plantea un problema de una enorme, enorme gravedad, porque además el nivel de desaprobación que hay entre los principales líderes del oficialismo realmente es muy grande. Un problema, por ejemplo, ya te hablaba de Alberto Fernández, la ujú. imagen negativa 73%, pero de Scioli es 62%, de Massa 58%, de Cristina 60%. El que tiene menos imagen negativa es Guado de Pedro, pero aún así tiene 43. Habría que ver qué 43. llegada tiene a nivel nacional Guado de Pedro, ¿no? Bueno, claro, esta es Mm, una encuesta a nivel nacional que te estoy mm, pasando, ujú, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una de las dificultades de Guado de Pedro es que tiene un alto nivel de desconocimiento. De todos los candidatos que te mencioné del sí. oficialismo, ¿verdad? Guado tiene un nivel de desconocimiento del 32%, lo cual es muy elevado. Mm. Contra, por ejemplo, un nivel de 7% de Scioli y 5,5% de Massa. O sea, Es ahí un instalar a si montón. fuera Guado, ¿no es cierto? Que es uno de los candidatos, Ujú, habría que instalarlo, sería la gran labor de Cristina. ujú, Y el otro problema es que la imagen positiva que tiene, digamos, cuando se pregunta por muy positiva, ¿verdad? Muy positiva. Bueno, Cristina tiene, por ejemplo, 17, ¿eh? Eh, Massa 15, Guado tiene 10. O sea, habría que hacer un trabajo de ingeniería electoral muy, muy complicado. No creo que sea imposible para nada, pero esto va a significar una Cristina saliendo al ruedo como si ella fuera la candidata. A ver, ujú, concretamente, sobre todo si la persona, el candidato es Guado de Pedro. El otro problema, Mónica, a ver cómo se resuelve. Es mm, decir, ¿lo va a resolver Cristina sola, señalando una persona, ¿verdad? Designando ella al candidato o va a haber unas pasos? mm. Digo, este es el otro interrogante. Si ella opta por designarlo unipersonalmente, ¿qué va a pasar con los otros aspirantes que creen que tienen derechos a presentarse y a pelear por la elección presidencial? Sobre todo Daniel Scioli Y, y pe- Sergio Massa. y Agustín Rossi, ¿Aceptarán? también Rossi que se ha presentado, ¿no? Agustín Rossi, Ah, que también se ha presentado, aunque no está midiendo muy bien Agustín, ujú, pero bueno, pero por supuesto le ha dicho que iría a unas pasos. Entonces, ahí hay otro problema que es bastante, bastante delicado, decir, bueno, ¿cómo se resuelve? Y si es posible que si Cristina decide, ujú. en calidad de líder indiscutible, ¿verdad? Sí, sí, Del campo nacional popular, eso está fuera de sí, sí, discusión, eso no se discute. pero habrá que ver si una designación unilateral que ella tome sobre el tema de las candidaturas no provoca una especie de rompimiento dentro del frente de todos y entonces eso sería fatal en una elección en donde tenés un voto muy consolidado en poder de Javier Milei y un voto que seguramente se unificaría de parte de la gente de De Juntos Juntos por el por el Cambio, Cambio. Ujú, porque ahí yo creo que ya entrarían a operar los poderes fácticos de la Argentina, me estoy hablando del gran empresariado, la embajada, etcétera, que forzarían la unificación en torno a aquel que tiene mejores chances de dar la batalla, porque ahora son muy conscientes, Juntos por el Cambio, que tiene que dar una batalla a dos bandas, una contra el oficialismo y otra contra Javier Milei, que aparece con una propuesta absolutamente desaforada, pero que lamentablemente
las encuestas demuestran que capta de alguna forma el estado de ánimo de amplios sectores de la sociedad argentina y Ujú. más precisamente teniendo en cuenta que aproximadamente el 50% del padrón electoral de la Argentina de hoy está formado por personas menores de 30 años o menos. Sí, lo único que Eh, da un poco de esperanzas es que en las elecciones a gobernador que se hicieron, el Partido Libertario de Milei, no Mileriano, me matan los psicoanalistas, de Milei, no tuvo muchísima representación, pero en una elección nacional no sé qué pasaría. y en una elección nacional es diferente, te das Mm. cuenta. Por eso es una cosa que hay que tomarla como una amenaza muy, muy fuerte. Hay que Yo tomarlo en te digo, serio, a pesar que muy en hay muy serio, en pues serio. Mm. muy en serio, porque además ha tenido, digamos, una tarea de construcción y de instalación que realmente es muy, Meteórica, muy... te diría, meteórica y diciendo, sacando lo peor y lo más miserable de cada sujeto. Sí, Absolutamente, meteórico. absolutamente. Bueno, Fíjate antes de que sí. que yo sé que tenés que irte, pero hablame un poquito del libro, de esas Ah, bueno, memorias, sí, 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 que se presentan en el bueno, Centro sí. Cultural de la Cooperación el día lunes a las 19 horas. 19 horas ahí en la calle Corrientes, 1543, entrada libre y gratuita, obvio, Ujú, no hace falta aclarar esto. El libro es una biografía ujú, dialogada, como dice el subtítulo, ujú, lo cual lo hace de una lectura muy, muy sencilla y muy atrapante, ¿verdad? ujú. Y además porque me permitió a mí hablar de cosas que si yo hubiera sido el autor, del texto, probablemente ni se me hubieran ocurrido hablar. La que realmente la coautora del libro es una gran historiadora joven, Alexia Masolder, que Ujú. fue la que empezó a hacerme todo esto, que surgió como una pregunta para un pequeño trabajo que ella estaba haciendo y quedó muy sorprendida ante la respuesta mía, que fue, ella me preguntó para un paper que tenía que escribir sobre el tema de la politización de los intelectuales latinoamericanos, me preguntó cuál es mi primer recuerdo político, cuándo fue que yo siento que me politicé. Y yo le respondí que mi primer recuerdo político fue una noche de 1948, cuando yo tenía apenas 5 años de edad, y estábamos cenando con mi familia en la trastienda de un pequeño negocio que tenía mi padre ahí en lo que en ese momento era Palermo, que era Ujú. Santa Fe y Bustamante. Ajá. Luego la especulación inmobiliaria lo transformó en Barrio Norte, pero era un barrio donde había todavía muchos conventillos en las calles laterales, etcétera. Nosotros vivíamos ahí, era un hogar modesto, no teníamos privaciones, pero de pequeños comerciantes que estaban luchando y que de repente en medio de la cena, escuchando la radio, porque era lo que se acostumbraba en aquella época, no había televisión, de repente estábamos escuchando un programa, se interrumpe el programa y aparece un locutor con voz muy grave que dice, transmite LRA, Radio del Estado, y las cadenas que constituyen, y las emisoras que constituyen la cadena nacional de radiodifusión, Mm. habla el presidente de la República, general Juan Domingo Perón. Y Ah, ahí se hizo, imagínate, un silencio total mm, en mi familia. Mi padre se puso de pie para escuchar de cerca el discurso. Yo ujú. me quedé un poco asombrado al ver la actitud de mi padre y quedé cautivado por el discurso de Perón, que yo no entendía nada de política, tenía apenas cinco Cinco años, apenas años. Mm. pero quedé, digamos, cautivado por la cadencia de esa voz ronca, firme, muy varonil, diríamos hoy, siendo una expresión políticamente incorrecta, pero bueno, le digo, estamos hablando de 70 años atrás, ¿verdad? Este, y a partir de ahí me empecé a interesar por la cosa política y luego, bueno, los avatares de mi vida me llevaron a tener, no para nada un protagonismo, pero sí ser testimonio de procesos muy interesantes en la Argentina, en los años 60 hasta el golpe de Onganía,
luego en mi exilio en Chile, ¿verdad? Ver de cerca la experiencia del fracaso de Frei y la tentativa de la unidad popular con Salvador Allende, Ujú. luego de eso mis años de vida en los Estados Unidos, mi regreso a México, mi segundo exilio, y lo que fue ese enorme laboratorio de ideas que fue México entre aquellos años, y luego el difícil, durísimo retorno a la Argentina democrática, y en donde si hay una constante a lo largo de toda esa historia mía, en donde cuento pasajes realmente muy, muy interesantes, en donde están algunos de los personajes más interesantes de la política latinoamericana, fue siempre estar a contracorriente, a A contramano, ¿verdad? contracorriente, a contramano. Está bien, pero Claro, tu origen para ir terminando acá, tu por origen favor. fue peronista. Sí, la familia mía lo era un peronismo un poco atemperado por el catolicismo, era una familia italiana, vos pensás que mi primera lengua incluso se me nota a veces en algunos giros cuando yo hablo, la forma de entonar algunas palabras se Es nota que hay italiano. ¿Ah? un po' di Un po' italiano, di ¿no? italiano, ah, ascolta. Parece, claro. Bueno, Y bueno, pero te digo, el libro está, salió, la gente que lo ha conseguido, porque apenas salió, va a estar realmente el lunes a la venta al no, público. yo voy a estar ese Bueno, lunes, ¿eh? pero hay dos o tres vivos, como dice Cristina, siempre hay tres o cuatro vivos que se Sí. aprovechan, que no sé cómo hicieron, consiguieron el libro y me llamaron, me dijeron, mira, me lo devoré el libro, me lo leí, pero así de un saque, a Bueno. pesar de que son 450 páginas. Así que bueno, los espero a todas y todas ahí en el Centro Cultural de Bueno, la pero Cooperación. Y me a vos. ganaste en la militancia, empezaste a los 5 años, yo empecé a los 14, ya empecé como hecho una vieja. Yo. No sé si la militancia, pero sí estar interesado en la Sí, política. Ahí cuento todos entonces, los detalles y bueno. cuento algunos detalles de las historias de América Latina, porque el libro no solamente, No, me es un libro imagino. que narra 75 años de historia latinoamericana. Entonces imagínate la cantidad de cuentos chivitos que hay, Me aparte, imagino, y- y otras cosas prefiero bueno, no imaginármelas porque voy a comprar el libro. Bueno, dale, muchísimas gracias, Atilio, nos vemos el de nada a lunes. ti. Hasta Me quedo luego. sintonizado porque quiero ver lo que dice el amigo Robelli en tu Bueno, programa. hasta Un luego. abrazo.